Hola a todos. Voy a hablaros un poco de fototrampeo y sobre todo de la historia del fototrampeo. Se ha popularizado muchísimo, sobre todo en la última década. Ahora incluso un montón de gente pide de cumpleaños una cámara de fototrampeo para hacer fotografías por donde sea, ¿no? Sin embargo, aunque parece que es algo reciente, tiene una historia de más de un siglo. De hecho, la primera persona que inventó, digamos, el fototrampeo, lo hizo en los años 90, pero en los años 90 del siglo XIX, es decir, por ahí por 1890. Fue un tipo que se llamaba George Siras, que era fotógrafo profesional, que le publicaron estos trabajos iniciales de fototrampeo en el National Geographic. Y obviamente en esa época, imaginaros, lo que este hombre inventó era una cámara antigua unida a un flash, porque eran sobre todo fotografías nocturnas de animales por la noche, y el activador de la cámara era un activador mecánico, era un hilo que el animal al pasar lo activaba. Y estamos hablando de 1890, era una única foto y un flash de magnesio de un único disparo, ¿no? O sea, alucinante, pero estamos hablando de 1890. Luego, en los años 20, ya fue Frank Chapman en Panamá, en la isla de Barro Colorado. Eso es una isla, la isla de Barro Colorado es una isla que está, se formó consecuencia de la creación del Canal de Panamá. Al hacer el Canal de Panamá se inundaron grandes áreas de selva y las zonas más elevadas se quedaron como isla. Pues en esta isla, en Barro Colorado, ha sido un laboratorio excepcional para estudios de animales, fauna, metodologías, etc. Y fue en los años 1920, cuando este hombre, Frank Chapman, empezó a usar el fototrampeo de una manera científica para, primero, levantar listados de fauna, y fue el primero que descubrió que las fotografías, gracias a las fotografías sacadas de diferentes ocelotes, pudo ver que el patrón de manchas de cada animal era diferente y por lo tanto podía contarlos. Eso ahora lo tenemos súper claro con los tigres, con los linces, con los ocelotes, jaguares, todos los animales, en este caso felinos, que tienen rayas, que tienen manchas, que sabemos que cada animal tiene su patrón de manchas individual y podemos contarlos. Eso está claro ahora, pero estamos hablando de 1920. Seguimos con cámaras muy rudimentarias, de uno o muy pocos disparos, ¿no? En los años 50 se fue adaptando el sistema, y para conseguir más fotografías lo que adaptaron fue cámaras de cine. Las cámaras de cine se adaptaron para sacar fotograma a fotograma, es decir, una foto, para poder sacar varias fotografías seguidas y no solo un disparo, ¿no? Estas también fueron acopladas a los primeros sistemas en el que los detectores del animal no eran mecánicos, sino que el animal rompía un haz de luz y eso hacía que se disparara la cámara y el dispositivo y sacara su foto. El problema, que esas cámaras, esos mecanismos iban asociados a baterías. Estamos hablando de un equipo total de más de 20 kilos. Imaginaos para mover eso y trabajar con eso, o sea, una locura, ¿no? Y bueno, pero poco a poco con esos sistemas se fueron avanzando, se hicieron estudios de comportamiento de fauna, de vigilancia de nidos de aves, sobre todo marinas, cosas, bueno, se fueron haciendo cosas interesantes, aunque eran estudios muy, muy limitados, ¿no? Digamos que cuando se empieza ya, bueno, la revolución, digamos, total, donde empieza a crecer de manera exponencial el fototrampeo, fue en los años 90, ya unas cámaras que se llaman las Trailmaster, que es una cámara unida a un dispositivo que el haz que detecta el animal es un haz de infrarrojos, un láser de infrarrojos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El problema también con esas cámaras, tienen la cámara, estamos hablando de cámaras de carrete, ¿vale? Todavía, de película. Estamos hablando de que necesitas unos dispositivos emisor del haz de infrarrojos y un receptor, o sea, tienes que llevar un montón de mecanismos, además unas baterías que siempre eran pesadas, tipo un poco más pequeñas que una de los coches. Entonces, instalar un gran número de esas cámaras para hacer un trabajo en gran superficie era costoso, porque eran cámaras y sistemas muy costosos, y además
energéticamente a uno le costaba mucho porque llevar todos esos equipos era una locura. Sin embargo, con estas cámaras, Karan y Nichols en la India realizaron la primera estima de población de tigres gracias al fototrampeo. Lo que hicieron fue con cámaras de fototrampeo, estas que os digo, las Trailmaster, establecieron el diseño experimental para poder realizar esas estimas poblacionales. Es decir, cómo poner las cámaras, dónde poner las cámaras, qué distancia, qué número de cámaras, unos patrones que conocemos ahora para saber cómo hacer adecuadamente luego aplicar a los datos que obtenemos de fototrampeo estadística, en este caso estadística de captura-recaptura, para poder establecer sacar unas estimas poblacionales adecuadas. Ese fue años 93-95 la primera publicación, cuando empezó ya a generalizarse el uso de cámaras trampa para sacar estimas poblacionales, primero de estos animales que son que tienen marcas, que tienen manchas, que tienen patrones de pelaje que se pueden contar e identificar, ¿no? Estamos hablando que seguimos con todavía los 90 con cámaras de carrete. Ya a lo largo de la primera década del siglo XXI llegan las cámaras ya un poco más pequeñas, llegan no las de infrarrojos, sino estas que se ha generalizado ahora, que el sensor que detecta el animal va acoplado a la cámara, ¿veis? Cámaras más pequeñas. Bueno, en los años 2000-2001 eran unos mamotretos importantes, pero está acoplado a la cámara, es un detector de infrarrojo, bueno, detecta movimiento y calor. Otro día haremos otro vídeo explicando detalladamente cómo funcionan estas cámaras actuales, pero ya es algo más cómodo. Al principio eran con pilas grandes, eran cámaras más grandes, seguía siendo muy pesada, las pilas aguantaban poco, a lo mejor un mes, 2 meses si había suerte. Eran mamotretos, pero iban facilitando todavía mucho, ya iban facilitándonos el trabajo, ya eran cámaras más fáciles de poner, podías llevarlas en una mochila, era más fácil, ¿no? Y podías conseguir más, seguían siendo caras. Pero a lo largo de estos últimos años se ha ido generalizando el uso. Es verdad que en gran parte ha sido gracias al uso del colectivo de cazadores para ver sus presas, ver qué bichos tienen mejores condiciones, qué bicho quiero cargarme, quiero matar, no sé qué, pero para vigilar especies cinegéticas han creado un mercado que lo que ha hecho ha sido que al haber más mercado las cámaras se desarrollaran más rápido, sean más baratas y al final incluso ahora hay ya empresas, no solo de cazadores, sino a nivel científico que se dedican a hacer este tipo de cámaras porque se ha generalizado de una manera brutal para cualquier cosa, ya no solo para estimas poblacionales, para inventarios de fauna, para hacer listados de fauna en zonas remotas, en la selva. Tenemos cámaras que son, ya os digo, pequeñas, las pilas que usan son de estas pequeñas, pueden llegar a durar hasta un año, me ha llegado a mí a durar en algunas cámaras, no es lo habitual, pero vamos, 6 meses ya es una barbaridad. Imaginaros ir a un sitio remoto que puedes ir una vez y luego a poner las cámaras y a recogerlas a los 6 meses, imagínate, en medio de una selva colombiana, por ejemplo. Ahora se puede, cosa que antes era imposible, y han facilitado muchísimo la vida a los investigadores. No todo se puede con esta cámara, que también de eso hablaremos un poquito, ¿no? Hay que saber cómo ponerla, para qué, cuál es tu objetivo, diseño experimental, en caso de que quieras hacer algo científico, digamos. Pero también, como os decía, se ha usado mucho, lo están usando mucho gente particular para sacar sus propias fotografías o para tenerlas, para saber qué es lo que vive alrededor de su casa, por ejemplo, o donde va a pasear al campo, y también de fotógrafos profesionales para sacar ya fotos con unos paisajes y unos enfoques diferentes que no podrían sacar si ellos estuvieran ahí mismo, ¿no? Pues bueno, esta es la historia resumida.